Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Como todos los domingos, nuestro deseo hoy es una vez más que cada uno de ustedes esté gozando de la presencia y conciencia de Dios en sus vidas, para que puedan saber realmente de qué se trata vivir la vida como Dios la quiere para nosotros. Por eso les traigo esta meditación. No te desanimes, lo mejor está por llegar. En la Biblia aprendemos en Job 8, del 5 al 7. Pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Vivimos en medio de una sociedad materialista donde la meta fundamental es el éxito. Y lo que define a un triunfador, por regla general, es la cantidad de beneficios materiales que ha logrado obtener producto de sus esfuerzos. Para muchos, vivir por debajo de este concepto es una verdadera frustración. La creencia general es que cuando alcanzamos el éxito seremos felices. Por el contrario, el no lograr el éxito en esta vida es equivalente a derrota y sus consecuencias generalmente son terribles en la vida de una persona. Sin duda, existen beneficios para cuando alcanzamos el éxito, pero como cristianos debemos aprender a movernos en el tiempo y en los conceptos de Dios. Cuando estamos bajo la dirección y protección del Señor, lo que estamos viviendo en un momento determinado no es definitivo, especialmente si lo que estamos atravesando son tiempos donde todo parece salir mal. El pasaje de hoy nos refiere que aunque tu estado en un momento determinado sea pequeño, aunque te cueste mucho avanzar, aunque las luchas y dificultades por lo que estás pasando te hagan vivir bajo la sombra del fracaso y el deseo de darte por vencido, en el Señor hay una esperanza de llegar a un final mucho mejor, pues tu postrer estado será muy grande. Este pasaje expresa una preciosa promesa de nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo nos enseña lo que debemos hacer para que esa promesa sea una realidad. En primer lugar, es necesario que entendamos que la presencia de Dios es cierta cada día de nuestras vidas porque fue promesa de Él. No consiste en que nosotros nos esforcemos para que nos escuche o esté con nosotros. Consiste en que si hemos creído en su obra redentora a través de la cruz, su Espíritu mora en nosotros. Así comienza el pasaje. Pero si tú vuelves tu mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, en el libro de Job, el Espíritu Santo todavía no se había dispensado, pero ahora, después de la resurrección de Jesucristo, es una promesa. Sin embargo, Job pudo disfrutar de la relación con Dios directamente, porque le creía, porque tenía intimidad con Dios. Ahora podemos tener una intimidad orando, leyendo la Biblia y meditando en lo que leemos. El Salmo 1 declara que es bienaventurado aquel en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Como consecuencia recibirá abundantes bendiciones y concluye diciendo, y todo lo que hace prosperará. Es necesario que vivamos una vida limpia y recta delante del Señor y si usamos su palabra para aplicarla en nuestra rutina diaria, si queremos disfrutar de los beneficios de sus promesas, esto dice el pasaje hoy, y si eres puro y recto, Él saldrá en defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Y si ya hemos sido desenvueltos al lugar que nos corresponde, somos sus hijos. Dios Todopoderoso, que conoce tu corazón y también las circunstancias que te rodean, se manifestará en tu vida y te hará prosperar en todo lo que hagas. Pero al igual que no se puede construir un 10º piso sin edificar primero las bases y los 9 anteriores, no se puede llegar a un nivel muy grande a menos que aprendamos a caminar en fidelidad a Dios en medio de los tiempos pequeños o de aparente derrota. Si tú estás buscando a Dios de corazón
Él está trabajando en esas circunstancias, preparando los cimientos para algo muy grande y maravilloso en tu vida. Echa fuera todo sentimiento de frustración y gózate en el Señor, porque para llegar a ser grandes, primero tenemos que ser pequeños. Esa es la ley, tanto natural como espiritual. En Isaías 60:22 Dios habla a través del profeta Isaías y hace a sus hijos esta preciosa promesa. El más pequeño llegará a ser un millar y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo haré realidad. Exacto. Mantente en oración, confiando plenamente en el poder de Dios y a su tiempo esta promesa será una realidad en tu vida. No te desanimes y pon tu confianza en el Señor. No te desanimes, lo mejor está por llegar. Ten completa seguridad. Nosotros somos testimonio de que Dios lo que promete lo cumple y hace como Él ha dicho en su palabra. Por eso yo los invito, hermanos, esta mañana para que oren conmigo. Padre mío, por favor, quita de mí toda sensación de frustración y tristeza por las actuales circunstancias negativas. Dame la gracia para atravesar las etapas que tú quieres que atraviese y abre mis ojos espirituales para poder ver las cosas grandes que tienes reservadas para mí. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía, como siempre, de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Es que nos reclamó porque no le dijimos amadísimo. Amén. Gracias, amor. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Dios los siga bendiciendo, guiándolos en su verdad, en su camino, en su justicia, que espero que usted esté establecido en ella. Bueno, le doy gracias a Dios por un nuevo día y un nuevo día haciendo una tarea maravillosa que es llevar la palabra de Dios a todo el que quiera oírla, a todo el que pueda oírla. Y ese es nuestro propósito en este ministerio que el Señor nos ha regalado, hacer eso, llevarle la palabra de Dios a todos, pero además poderla enseñar de la manera mucho más efectiva que se pueda entender y no crear una religión más en la mente de las personas, porque ese no fue el propósito nunca del Señor Jesucristo, ni del Padre, ni del Espíritu Santo, ni de la Biblia. La Biblia no está hecha con ese propósito de formar religiones, conceptos, leyes, cosas que el hombre tenga que someterse a ellas para poder agradarle a Dios, porque nosotros tenemos que agradarle a Dios. Dios se agradó de nosotros, Él nos bendijo, Él nos amó, y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que tenemos que meter en nuestras mentes y reemplazar todas esas cucarachas que hay allí, sacarlas de allí y dejar que la palabra de Dios avance en nosotros, porque esa es la vida. La palabra de Dios dice que la Biblia dice: tu palabra es medicina a mis huesos. Eso es lo que sana. Tu palabra tiene poder para salvar. Eso es lo que salva. ¿Salva de qué? De la maldición que a veces cargamos con ella porque nos vemos malditos, porque nos vemos que no hacemos las cosas correctas, entonces nos vamos declarando pecadores, derrotados, fracasados, quebrados, odiados, olvidados, etcétera, las peores personas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted entienda, hermano, que Él ha hecho todo lo que ha hecho para que usted viva en paz y en libertad y pueda acercarse a Él confiadamente y pueda depender de Él y recibir de Él todo ese favor tan grande que es Dios, todo a favor de nosotros. Así que entonces pues de esto se trata este ministerio, y cada vez más le pido a Dios sabiduría para que me ayude y me ilumine a poder hacerlo mucho más práctico, mucho más fácil de llegar a todos sin alejarme de la verdad. Me he sentido mucho mejor, gracias a Dios. Pronto vamos a volver a abrir. No les digo que el domingo, creo que es 3 de octubre, si no estoy mal. No les digo porque todavía estoy esperando una reacción de una medicina que me van a empezar a aplicar y no sé cómo vaya a reaccionar. He estado averiguando de esa medicina, en fin, entonces no quiero como decir vamos a abrir y luego no abrimos. Sin embargo, les preparé esto para que ustedes vayan tomando nota. Esto que se ve aquí es nuestra congregación, nuestro sitio de congregación, y esa es la dirección, ahí la pueden ver ustedes. Entonces espero pues que tomen nota y se vayan preparando, a los que no nos conocen,
Ya saben, aquí está de nuevo, está la dirección, está la referencia gráfica para que si ven los dos arbolitos afuera y estas materitas, aquí adentro está la entrada, entonces ahí está el letrerito y ustedes puedan saber a dónde es que nos congregamos. Muy bien, como les dije el domingo pasado, hoy vamos a terminar esa pequeña serie de 4 enseñanzas que se las estaré mandando a los correos, y próximamente también les vamos a enseñar nuestra nueva página para que desde allí vamos a realizar nuestras transmisiones, así que ya oportunamente les vamos a decir cómo ingresar. Simplemente pues les damos la dirección, ustedes ingresan, ahí ven transmisión en vivo y la van a poder ver, ahí van a poder ver los videos que tenemos, prédicas escritas, meditaciones diarias, en fin, información sobre la iglesia. Vamos a tener un discipulado bastante sencillo y muy bueno, donde usted puede aprender más de la Biblia de una manera muy sencilla. Son lecciones cortas pero bonitas, efectivas, tratando de hacerlas asequibles a todo el mundo. Bueno, en fin, así que pronto estaremos dándoles estas buenas noticias. Por ahora pues los invito, mis hermanos, a que oremos. Si les parece, vamos a orar. Y yo le pido que haga una oración ahorita mismo muy especial. Una oración centrada en usted. Porque usted ha escogido hoy este momento para escuchar lo que Dios quiere decirle. Y mire, yo lo digo humildemente, no porque yo sea Dios, es que yo lo que digo no lo digo producto de mi mente, de mi sabiduría, sino de la sabiduría de Dios. Así que usted, su deber es comparar, analizar, tomar notas y cotejar con la Biblia y pedirle a Dios sabiduría, porque de pronto puede que me esté equivocando en alguna interpretación, o que trato de ser lo más fiel posible, pero pues eso existe, esa probabilidad existe. Entonces le pido que usted se concentre. ¿Para qué está escuchando esto? Y yo creo que es que usted quiere aprender más a cómo a vivir más de acuerdo a lo que Dios nos propone, nos da, y retirarse cada vez más de este mundo contaminado sin dejar de vivir en el mundo. Me explico. Su forma de pensar es la que tiene que cambiar. El mundo no va a cambiar, ¿sí? El Señor, cuando le habló a sus discípulos, cuando los llamó, hizo una oración al Padre justo antes de enfrentar ese proceso de muerte. Hizo una oración que es el capítulo 17 de Juan. Y usted puede encontrar ahí orando a Jesús, y dice: no oro por el mundo, no oro por el mundo, oro por ellos. ¿Sí? Y yo hago lo mismo. No oremos por el mundo, oremos por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Nosotros necesitamos entender primero de qué se trata todo este plan de Dios, qué fue lo que Él hizo en la cruz allí, tremendamente y poderosamente, todo a favor de nosotros, todo por amor a nosotros. ¿Para qué todo este sacrificio? ¿Por qué tanta perversidad y tanta rudeza y tanta crudeza y tanta sangre derramando Jesús? Eso tiene un propósito. Y es hermoso, hermano, a pesar de que la figura o la foto que se ve no es nada agradable. Pero todo lo hizo Dios por nosotros. Y es lo que necesitamos entender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cogemos esta enseñanza bíblica, esta enseñanza de Dios, y empezamos a cuadrarla en nuestra mente, a asimilarla, a acoplarla allí, a pensar desde ese ángulo de Dios, empezamos a entender muchas cosas que vivimos en el mundo, y tenemos la fuerza y el poder, porque además lo recibimos. Se llama Espíritu Santo. Él, en el momento en que nos alineamos con la palabra de Dios, ese poder de Dios se activa, ¿sí? Es una cuestión que usted no va a percibir con sus sensaciones, sus sentidos corporales. Usted no va a percibir eso, pero ahí está, y Él activa su poder. Y entonces usted comienza, cuando usted le cree a Dios, usted comienza a asimilar esa verdad, y esa verdad va empoderándose en usted, y lo va ayudando a que usted comience a descubrir lo que es realmente la vida, y la vida que Dios le está ofreciendo. Y usted se va a dar cuenta entonces que muchas cosas que usted solía hacer o solía pensar no son amigas suyas, y no deberían estar allí. ¿Quién lo permite? Usted mismo.
Entonces Dios por eso dice, renueva la forma de pensar, ¿sí? Despójese de eso anterior. Es una obligación de cada uno. Entonces, concéntrese ahora. Si su Biblia no está en el celular, y le pido pues por favor tome nota, más bien ni siquiera mire la Biblia. Tome nota y después la mira. Y si no tiene que usar el celular, no lo use, apáguelo un ratico, es una hora. Apague el televisor, apague la música, concéntrese, hermano, es una hora. No es nada en realidad. Si usted lo que quiere son cambios maravillosos, y como leía Cielo en la escritura esta de Job, esa es una charla interesante, el libro es muy bonito, pero eso es una promesa. O sea, Dios restablece y lo vuelve a uno al lugar donde estaba, a donde Él nos colocó. ¿Y cuál es el lugar nuestro en realidad? Junto a Él, en su reino, en su justicia. Amén. No viviendo amarguras, tristezas, soledades, frustraciones, fracasos, quiebras, etcétera, enfermedades. Ese no es el deseo de Dios. Entonces oremos, hermano, y que esa sea la oración. Padre, gracias, Señor, gracias. Tú estás aquí, Señor, tú nunca nos dejas. Somos nosotros los que a veces nos alejamos, pero tú siempre estás allí. Eso es una promesa, y es tu promesa, no es promesa de hombre. Es tu promesa, Señor, y tú cumples tus promesas, cada una de ellas. Te doy gracias, Papito Dios, porque estás aquí, estás allí, estás en medio de esta reunión, aunque sea virtual. Gracias, Padre, porque tú estás en todo lugar, tú lo puedes todo, tú lo sabes, todo. Y sabes lo que estamos haciendo, y sabes lo que cada uno puede estar pensando. Y sabes, Señor, los retos que cada uno está enfrentando, las situaciones difíciles que puedan estar viviendo, los pensamientos frustrantes que puedan tener. Papito Dios, pero tú eres el Todopoderoso, y en ti, Señor, estamos. Y en ti es que esperamos, Señor. ¿Y qué esperamos? Siempre amor, lo mejor para nosotros. Por eso te ruego, Señor, aunque yo les he dicho a ellos, apártense de lo que los puede distraer, te pido que quites toda distracción de sus vidas ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios, y te lo pido a ti porque eres tú el que lo puedes, no porque tú seas mi empleado o mi sirviente. Gracias, Señor, por escucharnos. Ilumina nuestro entendimiento, por favor, para que tu palabra que es expuesta hoy entre a lo más profundo de nuestro ser y nos renueva y nos transforme. Haga de nosotros esas personas que tú quieres que seamos. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Y al final, hermano, no se vaya tan rápido porque quiero hacer algo especial. Así que hoy voy a empezar de una manera diferente, como poco usual, porque voy a usar la advertencia de Dios a Adán cuando lo creó y lo puso en el huerto, ¿sí? En ese hermoso sitio, era un sitio que nosotros desde Adán en adelante, después de Adán en adelante, nadie lo ha visto. Pero es el que nos espera en unas dimensiones impresionantes. Ese sitio especial, un sitio sin defecto alguno, sin malestar de ninguna clase, se adquiría lo necesario para vivir sin esfuerzo. Sí, pues ellos tenían que ir a recogerlo, sembrar la tierra, pero no era el esfuerzo, no causaba cansancio, dolores, no causaba expectativas, había éxito garantizado en todo lo que se hiciera. Allí no había malicia alguna, allí no había enfermedad, todo estaba en armonía. Mientras le digo esto, piense si usted conoce un sitio así, ¿sí? Los animales estaban en armonía entre sí, la naturaleza era totalmente amigable para la existencia del hombre, es decir, allí no había frío ni calor, no habían insectos volando, no habían irritaciones de la piel, alergias, no había contaminación, no había nada de esto, no había dominio del hombre o pretensión de dominio de hombre a hombre, ¿sí? Había armonía total, no había escasez, eso no se conocía, y ninguno de esos malos sentimientos o malos pensamientos que cualquiera de nosotros puede tener en cualquier momento, ni siquiera existían en las cabezas de Adán y de Eva, no estaban allí. Era un sitio especial, Dios estaba ahí con ellos, ¿sí? Así lo describe la Biblia.
Dato curioso, los animales eran todos vegetarianos y se alimentaban de granos, de pasto, de verdura, de ramas. No se mataban entre sí, etcétera. No sé cómo sería que Dios tenía planeado el ciclo de vida, en fin, no sé si habría ciclo de vida. De hecho, pues el hombre tenía una vida inmensamente larga, era eterno, pero luego de la maldición, pues empezó a perder su vida física, y aún en esa época los que más vivían 900 y pico de años. Así que solo imagínese. Y fue acortado a esa edad, 900 y pico de años, porque entró el pecado y se tiró todo. ¿Y quién permitió que entrara el pecado? A quien le habían dado la administración del lugar. Ese se llama el hombre. Nosotros, cualquiera. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó que todo eso se acabó y no existe? Pues hermano, la voluntad del hombre es, yo creo que una de las bendiciones más misericordiosas que el Señor nos ha dado, porque es la capacidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, de escoger. Hay gente que maldice a Dios porque dice, ¿por qué Dios permitió esto? Porque Dios no programó máquinas. Dios no creó máquinas. Él creó personas a su imagen y semejanza. ¿Sí? Él creó animales, pero no los creó a su imagen y semejanza. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces le dio una capacidad de discernir, de pensar, le dio una capacidad de escoger, de decidir, pero de hacerlo con sabiduría. O sea, es decir, con entendimiento. Dios lo puso allí y le dijo, no haga esto y haga esto. ¿Qué era lo que él tenía que hacer? Ser sabio y obedecer, hacer caso. Si es quien le está poniendo todas las cosas como él las quiere, como él las anhela, y son perfectas para el hombre, ¿cómo no le va a creer? Pero Dios le dio la capacidad de escoger. Entonces, ahí es cuando descubrimos que entra el error, y eso está en Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Ahí vamos a ver qué fue lo que pasó. Génesis 2, 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La instrucción es sencilla, ¿sí? Cualquiera de nosotros lo estamos leyendo, pero usted piense que Dios le habló a Adán, ¿okay? Eso es como cuando su papá le dijo: mijo, aquí están las llaves del carro, solo úselo para cosas muy especiales, no se vaya a rumbear con él. Usted tiene dos opciones. ¿Cuál? Úselo para lo que le estoy diciendo, no lo use para lo que no le estoy diciendo. Usted puede escoger hacer cualquiera de las dos. Pero si usted entiende el amor de su papá, si usted entiende que su papá lo cuida, lo protege, no quiere lo malo para usted, usted le hace caso. Si usted coge el carro y se va a rumbear y va y se estrella, ¿por qué no hizo caso? ¿Quién va a vivir con las consecuencias? Usted. Amén. Lo mismo le pasó a Adán. Entonces, claramente la instrucción era no comer de cierto árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol otorgaba la capacidad al hombre de conocer, escuche bien, conocer ¿qué? El bien y el mal. Y esa palabra conocer debe ser entendida como adquirir un estado, no solo el concepto, sino el estado que no tenía de maldad, porque él vivía en medio del bien. O sea que aquí lo que iba a encontrar al comer este fruto, este árbol, y los teólogos dicen que hay una simbología, el árbol de la ciencia, el bien, ahí está el árbol de la ciencia y está el árbol del bien y del mal, y el uno representa a Jesucristo y el del mal, bien y del mal representa a Satanás. ¿Ok? Entonces comer del árbol era creerle a Satanás. Pero el de la ciencia y de la sabiduría es Jesucristo. Jesucristo dice, en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es hecho para nosotros sabiduría. ¿Amén? Así que ahí podemos identificarlo. Entonces, no adquirió el hombre
el concepto de mal, sino que entró al estado del mal, que no existía. El mal no existía en su ambiente. Amén. Entonces, al conocer él esto, al creerle a Satanás, ¿qué pasó? Conoció el mal. El bien lo estaba conociendo, pero la diferencia entre los dos no lo conocía, porque el hombre estaba ausente de maldad, de cualquier cosa que le robara la paz, la seguridad, la confianza en Dios, en fin, amén, de cualquier cosa que le distrajera de estar en un ambiente perfecto. Cuando Dios enseña lo que es bueno y lo que es malo para el hombre, lo hace porque solamente Él, en su perfección y en su poder, el que ha creado todas las cosas, puede manejar ese conocimiento colocando cada cosa donde corresponde. El hombre no. Porque el día que el hombre conoce el mal, comienza el problema en su mente al tratar de hacer lo bueno, que fue el plan original de Dios, y que todos tenemos como inclinación a hacerlo, ¿sí? Pero termina haciendo lo malo. Y eso no es una representación de la ley, porque la ley solo tuvo como objeto señalar el pecado. Esto me trae a la mente a Pablo cuando habla en Romanos capítulo 7, que él está haciendo el análisis de vivir bajo la ley y luego vivir bajo la gracia, ¿sí? Y él explica en el capítulo 7, entonces yo veo que hago el mal y el mal está en mí, yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo porque el mal está en mí, y entonces dice, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Y entiende la gracia y dice, Jesucristo, gracias a Jesucristo, porque Jesucristo vino a restaurar todas las cosas a como estuvieron o a como Él quiere que estén. Entonces, hay conocimiento del bien y del mal. Y no debimos haber conocido el mal, ¿sí? En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, por tanto, Romanos 3, 20, repito el versículo porque estando presencialmente siempre me preguntaban, ¿cuál capítulo? ¿Cuál versículo? Entonces se me quedó como costumbre. Romanos 3, 20, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, y mire la funcionalidad, el objetivo de la ley, cobramos conciencia del pecado. Cobramos conciencia. La ley no trae el pecado. La ley enseña, nos revela nuestro mal caminar. Amén. Entonces, como lo vemos, por la ley se entiende que es pecado. Se conoce que es pecado. Se sabe que es pecado. Pero el pecado ya venía. El pecado ya venía. El pecado es lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque Él se va a ofender, porque Él va a dejar de ser Dios, porque entonces va a cobrar revancha como nosotros lo podríamos hacer. No, no es por eso, hermano. Porque somos el objeto de su amor, porque Él nos ama, porque Él nos amó, porque Él nos ama, porque Él nos quiere con Él por siempre. Y Él no quiere que su objeto de amor esté pasando por cosas que no debe, porque Él no nos creó para eso. Amén. Y es muy importante entonces entender el objeto de la ley. La ley no trajo el mal lo permitió el hombre y lo trajo Satanás por creerle. La ley lo que hizo fue, les voy a enseñar cómo están ustedes. Punto. Entonces, si alguien trata de vivir por la ley, no lo va a lograr. Se va a condenar a sí mismo por ver su propia incapacidad para lograrlo. Se apartará de Dios y no recibirá lo que Dios por amor le quiere dar. ¿Qué es ley? 10 mandamientos. Para el resto de la humanidad, fuera de los judíos, son 10 mandamientos, que es lo que todo el mundo conocemos. ¿Qué es ley para los judíos? 613 mandamientos. Ellos de esos 10 empezaron a ramificar, porque se presentaron muchos casos. Era interminable. Entonces para todos tenían una ley.
Y entonces, ¿cómo iban a ceñirse a la ley? Porque dice la palabra que el que viola un solo mandamiento de la ley, viola toda la ley. No podían cumplirla. Amén. Por eso dice Romanos, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Entonces, imagínense ustedes tratando de cumplir leyes. Así puede interpretar cualquier clase de ley religiosa que usted o a usted le imponga, porque existen las iglesias. ¿Ven? La iglesia, y hablando en generalidad, yo no estoy señalando a ninguna en específico, no ha sabido enseñar la gracia. La gran mayoría de las iglesias se han concentrado en enseñar maldición y no libertad, no paz. Le dicen a la gente que tiene que hacer una cantidad de cosas. Y cuando a usted le imponen algo, se convierte en una ley, no necesariamente los 10 mandamientos. Despréndase de los 10 y viva por los 603. Si usted estudia, pues ahí va a encontrar allá en Levítico, Deuteronomio y todo esto, va a encontrar la ley y va a ser detallada. Entonces, quite los 10 que dio Dios, ponga los 603 que fueron creación del hombre, ¿sí? Y entonces comience a vivir por ellos, a ver si puede. Entonces, cualquier cosa que usted le impongan ahora, que puede ser similar a esos 603 mandamientos, al estilo moderno, pues, si usted no cumple nada de eso, usted es visto mal. Y el que se lo impone está peor que usted. Porque el que se lo impone no puede. No puede. Tampoco puede. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros aprendamos a recibir ese amor inmensurable, manifiesto de Dios a través de todo el proceso de la cruz, para que respondamos como esa novia que anhela estar con su amado, no por obligación, no por condición, no por conveniencia o por necesidad, sino por amor. ¿Amén? Y yo sé que de pronto citar una relación ahorita en este tiempo pues es difícil, porque las relaciones ahora no tienen un propósito de amarse, sino de competir y de pasarla bien y de compartir cosas interesantes y ya, no de entregar, no de sacrificio, no de hacer todo por ese amor. Amén. El amor es algo que se construye día a día, es una decisión, eso no es un sentimiento. Están involucrados los sentimientos, por supuesto, pero es una decisión. Y lo digo que es una decisión porque yo he oficiado bastantes matrimonios y en muchos yo siempre oigo los votos del uno al otro y están en un amor pues impresionante. Y eso se dicen cosas tan maravillosas, y yo te prometo, y tú eres la luz de mi vida, y yo voy a ir al cielo contigo, y si te mandan, y si voy, no sé qué, y si fracasas te voy a acompañar, y yo te voy a ayudar a ser mejor, y esto y lo otro. Bueno, no existe nadie para mí, yo hago pacto contigo hoy de que te voy a amar toda la vida. Pero cuando vino una enfermedad, o cuando vino el fracaso, cuando vino un error difícil, y esto, hasta ahí llegó el amor. Esas promesas se acabaron. Entonces, ¿por qué las hizo? Sí, hay que pensar entonces por qué es que se hacen esas promesas. No es producto solo de una emoción, sino de una decisión. Yo quiero vivir contigo. ¿Quién eres tú? Una persona totalmente extraña a mí, que te conocí, me impresionas, me gustas, hay algo que quiero compartir contigo y eso es mi vida. Porque creo que puedo hacerlo al lado tuyo. Y yo necesito a alguien a mi lado para seguir viviendo. Se escogió. Es una decisión. Amén. Y poco a poco se van conociendo y van... En fin, todos ustedes saben de lo que estoy hablando, pero es una decisión. Eso de que se me acabó el amor, no, es que usted ya no quiere. Es otra decisión, punto. Entonces Dios quiere que vivamos por el árbol de la vida, que es Cristo. La vida, hermano. Cristo es vida, y vida en abundancia. Amén. No es muerte. Entonces la vida, escuche bien, la vida de Cristo no trae desolación, no trae frustración, no trae amargura, no trae vicios, no trae violencia, no trae corrupción, no trae fracaso. Trae vida. Vida es hacia adelante, es rozagante, vida es fertilidad, vida es poder, vida es creatividad. Todo lo que es el estado en que Él quiere que nosotros volvamos a estar. Y empezando desde aquí, aunque aquí vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido, dice el Señor.
Entonces Dios quiere que vivamos por el árbol de la vida que es Cristo. ¿Y cómo se hace eso, pastor? ¿Cómo es vivir por el árbol de la vida que es Cristo? Hermano, Jesús, el Cristo, Jesucristo, Jesús quiere decir en el original, en el arameo, quiere decir Yeshua, Jesús, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Escuche. Perdón, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El que quiere decir Dios con nosotros es Emanuel, que fue el nombre que el ángel le dio a María cuando le dijo que iba a tener un bebé. Y ella se asombró, pues que obviamente no se había casado, estaba comprometida con José, no había tenido relaciones, no se habían casado. Y entonces en esa época la mujer que tuviera un bebé antes de matrimonio, pues irremediablemente debía morir por la ley, por adúltera, por fornicaria. Pero ella estaba comprometida para matrimonio con él. Y entonces eran dos cosas, la sociedad y el futuro marido. Entonces el futuro marido decía, pero usted no me fue infiel, entonces la repudiaba, y eso era lo peor porque ahí venía la consecuencia de la muerte. Pero el ángel le dijo, no temas, y ella no temió, ella creyó, por eso bienaventurada, como bienaventurado todo aquel que cree. Amén. Y le dijo, le pondrás por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y luego le reveló el nombre y le dijo, póngale Jesús, y Jesús quiere decir Salvador del mundo. Pero luego Jesús le preguntó a Pedro y a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dijo ni Emanuel ni Jesús, le dijo el Cristo. Y el Cristo en el idioma original quiere decir el Redentor, el que paga por los pecados del mundo, el que salva al mundo, el que por medio de su acto paga para que ellos no estén en maldición. Entonces, Jesucristo, el Salvador Redentor, el que murió y el que resucitó, en ese orden. Amén. Dios muriendo para resucitar y salvarnos. Eso se llama Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo hago yo para alimentarme de Cristo? Entonces aquí ya no es de Jesús, sino de Cristo. Hermano, cuando Dios dice que si creemos que Jesús murió en la cruz por todos nosotros y que Él lo levantó de los muertos, serás salvo, pero además te dará su Espíritu. ¿Sí? Te dará su Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados en usted. ¿Y para qué el Espíritu? Porque el Espíritu está para enseñar, para redarguir, como toda la Escritura. El Espíritu de Dios, que es la esencia de Dios, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Eso no fue producto de la mente de los hombres. Ellos escribieron, pero lo que se escribió, se los dio el Espíritu Santo para que lo escribieran. Y ellos escribieron, es más, dice la propia Biblia que ellos escribieron y les tocó indagar lo que habían escrito porque no lo entendieron al principio. El Espíritu Santo lo comienza a revelar. Cuando usted lee la Biblia, y al principio es difícil porque pues, piense que usted, aunque tenga 70 años de edad, al nacer de nuevo, pues es un bebé, y entonces el proceso es adentro, no afuera. Y usted no va a comerse toda la Biblia, aunque tenga la capacidad de leer y entender, y esto, de entender la gramática, usted no va a entender lo que está escrito entre líneas. Amén. Pero en la medida en que usted siga y pidiéndole a Dios, Dios lo va nutriendo y le va revelando lo que hay allí, y usted se va alimentando de eso, y eso quiere decir vivir de Cristo. Amén. Porque ese es el deseo de Él, aprendamos de eso. Entonces, Él quiere que nosotros aprendamos, cada uno de nosotros aprendamos a recibir ese amor inmesurable, manifiesto, a través de todo ese proceso que pasó allí en la cruz. ¿Para qué? Para que respondamos entonces a ese amor. Amén. Al amor. Piense entonces en su primer amor aquí en la tierra. ¿Cómo le respondió usted a ese amor? ¿Cómo le responde a ese amor? Dios quiere que vivamos entonces de ese nutriente, de ese árbol de vida que es Cristo, el que lo hizo posible, por sus enseñanzas que necesitan ser empotradas en la mente para aprender a hacerlo. Hermano, usted quiere ser hijo de Dios, usted quiere ser cristiano, eso es ser hijo de Dios o seguidor de Cristo.
Eso es como cuando usted quiso ser abogado, o quiso ser ingeniero, o quiso ser doctor, o quiso ser lo que sea que usted haya querido hacer. ¿Usted qué tuvo que hacer para aprender a hacerlo? Pues pasar por ese proceso de adquirir el entendimiento y luego el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Lo que entendí lo voy a poner en práctica. Entonces usted ya está familiarizado con ese conocimiento. Lo mismo, hermano. Lo mismo, la palabra de Dios. Si usted dice que quiere aprender a ser hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues aprender de Dios, entender lo que Dios le dice y ponerlo en práctica. Y entonces así se van cumpliendo las promesas de Dios en su vida. Usted ya no tiene que ir a buscarlas. ¿Sí? La palabra dice que esas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero la gente hoy quiere buscar la bendición cuando ya el Señor dice, pero no tienes que buscarlas. Solo créeme y van a venir. Cuando alguien se propone hacer algo para agradar a Dios, va a fallar, sin duda alguna. Tarde o temprano recibirá la desilusión de la falta, su propia decepción, para luego involucrar a los demás como igual de culpables. Porque ese es el procedimiento natural del hombre. Solo recuerda el proceso de Adán y Eva. Empezaron a culpar a la serpiente, la mujer. Finalmente, ¿quién creó todo? Dios. Dios tiene la culpa. Sí, eso es un defecto. Que hasta que no aprendamos a ser responsables de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de ver la dimensión de nuestras decisiones, pero no vamos a aceptar eso. Y eso es lo que usted tiene que aprender, a aceptar. Aceptar que usted no es perfecto. Aceptar que usted necesita algo superior. Aceptar que usted no es tan inteligente ni tan sabio. Aceptar que usted todavía depende de muchos factores externos. Usted no es Dios. Amén. Y usted tiene que aprender a depender de Dios, porque Dios eso es lo que quiere, que usted aprenda a entenderlo, porque Él lo quiere dar todo. Entonces, cuando usted entra en lo contrario, en su decepción, frustración, etcétera, y eso es a todo nivel, el que tenga y el que no tenga poder, plata, lo que sea, ¿sí? Es a todo nivel, pues no va a vivir de la manera que Dios quiere. ¿Quién tiene la culpa? Usted, porque no le ha creído a Dios. Yo le pregunté a alguien, hablando de muchas cosas, y le decía, ¿y tú le crees a Dios? Y me dijo, claro que le creo a Dios. Y esta persona casualmente no se congrega. Y entonces, ¿por qué no te congregas? Me dijo, no, es que eso no hace falta. Le digo, entonces no le crees a Dios. Me dijo, ¿por qué lo dices? Le dije, porque Dios dice en la palabra que hay que congregarse. Entonces, mira el problema, mira el dilema. O le creo a Dios o no le creo a Dios. Pero entonces a veces creemos a Dios hasta donde a mí me gusta. O cuando a mí me conviene. Creerle a Dios es lo que tú dices es verdad y yo hago lo que tú dices porque es lo que me favorece a mí, es lo que me sirve. Punto, sin excepción. ¿Amén? Entonces cuando no lo hacemos viene la propia decepción, la frustración y de todo, pero Dios tiene la culpa. No fuimos creados para vivir de esa manera que ahora conocemos suficientemente. Y les digo más, hermano, les digo más. El mundo está descubriendo una cantidad de cosas y vino la pandemia y todo el mundo está aterrado y asombrado y hay mucha especulación sobre eso, pues porque pruebas nadie las presenta, ¿sí? Hay simplemente conclusiones y y conclusiones a favor y conclusiones en contra, en fin. ¿El problema cuál es? Que ya estamos viviendo cosas que no habíamos vivido antes, al menos estas generaciones modernas. Pero ¿qué es lo malo, hermano? Que van a seguir viniendo cosas más raras. Van a seguir sucediendo una cantidad de cosas difíciles que nos van a costar trabajo entenderlas, todo producto de la maldad de Satanás influenciando al hombre. Van a vivir más, mire esa cantidad de gente abandonando sus países para ir a buscar en otros lados un mejor futuro. Nosotros aquí en Colombia somos testigos de eso. Los venezolanos están llegando a nuestro país, pero también están llegando haitianos, están llegando africanos, están llegando gente de todo lado, ¿sí? Y los de Centroamérica quieren irse y todos quieren irse para Estados Unidos y en Estados Unidos hay regulaciones y están haciendo cosas, bueno, en fin. Pero hay una migración total y en Europa, vámonos para Europa. En Europa la gente del África está subiendo a Europa, ¿sí? Muchos no llegan, muchos se quedan ahogados en el mar, muchos se mueren en la travesía, etcétera. Pero es una tragedia mundial.
Países como Israel, por ejemplo, que van a la avanzada, son potencias, es un país tan pequeñito, pero Dios los ha bendecido y los va a seguir bendiciendo hasta un punto. También están preocupados por lo que está sucediendo en el mundo. ¿Sí? China acaba de decir que el Bitcoin, al cual muchos se desbocaron para comprar estas monedas virtuales, dijo que eran ilegales, y un mercado como el de China, que está básicamente poniendo el pie en el mundo, mandando, pues manda la parada. Y entonces, si China dice que es ilegal, las otras economías emergentes o modernas, pues ¿qué van a hacer? Lo mismo. Y entonces, ¿cuánta gente metió su plata ahí? Y va a haber pobreza. Y el desastre mundial, la ecología, todo esto, va a haber escasez, y el agua y la comida, en fin, hermanos. Pero el Señor dijo, confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes van a tener tribulación, pero confíen, confíen, pongan su fe en mí. Yo estoy allí, yo no les va a faltar. Pero lo vamos a ver, lo vamos a percibir con nuestros sentidos. Amén. Y cuando eso se perciba, ¿cuál va a ser su actitud? ¿De miedo, de terror, de angustia, de soledad, de depresión, de enfermedad, de pánico? Oh, gracias, Señor. Tú me dijiste que confiar, y voy a confiar. Y me voy a parar en ti, Señor, y nada me va a faltar. Y tu bendición llegará, y no sé cómo llegará, pero me la vas a proveer. Entonces, cuando usted no vive aprende a vivir de esa manera, usted tarde o temprano, hermano, va a recibir desilusión, decepción, y después todos los demás tienen la culpa, y ahí no hay solución. No fuimos creados para vivir de esa manera que ahora conocemos. Fuimos creados para vivir la vida de Dios. Escuche bien. Para vivir la vida de Dios. Y ojalá usted coja esa frase y se la meta. Yo soy creado para vivir la vida que Dios me da. ¿Cómo vive Dios? Dios es perfecto. Pastor, pero usted es como iluso. ¿Cómo vamos a vivir perfecto? Hermano, es cuestión de creerle a Él, no de su capacidad. Es cuestión de lo que Él puede hacer, no de su poder. Es cuestión de la sabiduría de Dios, no de su sabiduría. Entienda eso de una vez y por todas. Amén. Pues por lo supuesto, al que no cree es una ilusión, pero al que cree, Él lo es todo. Yo no quiero ser malinterpretado en ningún momento, y por eso le pido que escuche bien, que lea bien cuando esté leyendo esta prédica. Vivir la vida de Dios no es quedarse esperando que todo salga bien porque sí. No es que ahora todo lo que usted desee, Dios se lo va a otorgar porque usted confía en eso. No es eso. ¿Sí? No es eso. El punto es que ahora que ya conoció el mal, no me va a decir que usted no ha conocido el mal. Pues claro que usted ha conocido el mal, desde el hecho de que haya tenido un mal pensamiento ya conoció el mal. Usted puede entender que ese no es su destino. No es lo que Dios ha querido que usted viviera y que siga viviendo. Hay una forma de salir de allí, aun cuando las circunstancias a su alrededor pueden seguir igual. Y esa forma la enseña Dios a quienes le creen, a quienes reciben su amor que es explícito en la cruz. Y usted debe estudiar, debe profundizar, entender todo su significado. ¿Sí? Por eso estudiamos la Biblia. Y comenzar por su propia responsabilidad, porque no es la del pastor, ni la de su hermano, ni la de su esposa, ni la de sus hijos, ni la de su papá, ni la de nadie, sino la propia. Amén. Debe comenzar a sacar de su mente aquellas cosas que no fueron creadas para usted por Dios. Eso se llama una renovación mental que produce una transformación de vida. ¿Sí? Vuelvo y le traigo el ejemplo. Cuando usted fue estudiante de, ¿cómo se llama ahora? Sexto bachillerato. Bueno, ¿cómo se llama? Sexto bachillerato. Yo hablo en mis términos de mi época. Y no es que sea muy viejo. Y usted en sexto bachillerato dijo, voy a estudiar odontología.
Usted en sexto bachillerato no sabía nada de odontología, sabía que tenía unos dientes allí que le servían para morder y para comer y ya, eso es todo. Y para lucir una sonrisa bonita si era que tenía dientes bonitos. Pero usted tuvo que matricularse, estudiar en una universidad y otras personas con experiencia que han trabajado, que saben cómo es, le van enseñando y transmitiendo sus conocimientos. Sin embargo, usted se gradúa de la universidad como odontólogo y los odontólogos tienen pues la ventaja de que pueden ir practicando y haciendo su año, como todo médico, su año, se me olvidó, su año rural o de práctica, lo que sea. Pero cuando comienzan a ejercer la profesión, cuando saben, descubren la responsabilidad que tienen ante un paciente y son responsables, pues quieren hacerlo mejor y quieren buscar que esa persona salga con sus dientes bien antes que cobrar una cantidad de plata. Obviamente van a cobrar la cantidad de plata, pero su primer pensamiento, cuando es honesto, cuando es responsable, el odontólogo lo que quiere hacer es: quiero aliviar el problema de esta persona, y se dedica y lo trabaja y lo hace con cuidado. ¿Cómo adquirió ese conocimiento? Pues la práctica la puso en funcionamiento. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Renovar el entendimiento, dejar de pensar como un muchachito de sexto de bachillerato, de último año de bachillerato, a comenzar a pensar como una persona que tiene una responsabilidad. Ahora, la responsabilidad de la que yo le estoy hablando es usted mismo, no la de personas ajenas a usted, usted mismo. Esa es la primera obra por la fe. Su propia renovación, su propia transformación. ¿Sí? Entonces, usted comienza a reemplazar pensamientos. Yo ya no puedo estar de fiesta todos los viernes, todos los miércoles, todos los jueves. Yo voy a estar de fiesta, ya no puedo porque tengo que estudiar y tengo que prepararme, porque tengo que ser responsable, porque tengo la vida de una persona en mis manos prácticamente. Entonces usted empieza a cambiar de pensar y a actuar y escuche, a actuar conforme a ese nuevo pensamiento. Eso se llama una renovación de la mente, que va a producir una transformación. Usted va a ser un odontólogo profesional, va a vivir de eso, ¿se da cuenta? Entonces, la Biblia es igual. La Biblia es igual. Pero es que los pastores son unos ladrones. Pero es que el pastor trabaja de eso. ¿Quién lo sostiene? Los demás. ¿Quién sostiene un banquero? Los demás. ¿Quién sostiene al odontólogo? Los demás. ¿Quién sostiene al mecánico? Los demás. El embolador. Los demás. Le dan la plata por un trabajo. Ay, pero es que lo que recibe por gracia, délo por gracia. Ah, entonces que se muera de hambre. Por favor. Lo justo. Yo estoy hablando de lo justo, no de los excesos, no de la manipulación, no del engaño y la mentira para abusar de las personas. El creyente debe saber y debe tener la certeza que Dios siempre quiere enseñar su amor hacia ellos. Sí, hermano, porque Dios lo ama a usted, aún al que no cree en Él. Dios dio su amor por todos. Ese amor que todo lo da, que todo lo cubre, que todo lo puede, que todo lo perdona, que todo lo sana, que todo lo restaura, que todo lo salva, que tiene paciencia. No es como se suele pensar que Dios castiga cuando nosotros fallamos o que Dios hace cosas que no nos perjudican para que aprendamos por las buenas o por las malas, cosas que nos pueden dañar. Eso no es así. Hay gente que dice es que Dios lo castigó y lo mandó le hizo tener ese accidente para que aprendiera. Oye, viejo, no le atribuyas a Dios el que no sepa manejar. El que no sepa manejar es el que va manejando, punto. Dios sabe más que eso. Dios ni siquiera necesita auto. Dios aprovecha las oportunidades para Él enseñarse y mostrar su poder y su gloria y su amor hacia las demás. De otra manera, ese no es el Dios que enseña la Biblia, o sea, el que le adjudica esos atributos malos, la gente que le atributa todo a Dios, eso no es el Dios que enseña la Biblia. Si bien es cierto, hay cosas que suceden que nos son adversas, Dios las permite porque Él no programó robots, porque Él no diseñó la vida de cada uno, Él nos dio la capacidad de escoger, amén. Entonces por eso decimos Dios las permite, pero esa no es la voluntad de Dios que usted vaya y haga cosas malas. Pero aún así, dentro de esas cosas que hacemos, todas,
él va a sacar ventaja para él enseñarse. Y esa ventaja consiste en enseñar a las personas que él está ahí, que él es verdadero, que él cumple con sus promesas. Las aflicciones de este mundo son todas, sin excepción, producto de la maldad que entró al sistema de vida que nosotros conocemos como el sistema de vida del mundo. Los pecados propios, pecados ajenos que nos afectan a todos. Amén. El que secuestra en una persona es el pecado del que secuestró, pero ¿a quién afectó? A todos los demás. ¿Sí? El que dice una mentira, ¿a quién afectó? A él mismo, pero también afectó a otros. Entonces ese es el pecado ajeno. Entonces usted puede llegar a determinar eso si hace un análisis concienzudo de las situaciones que lo rodean, ¿sí? Darse cuenta de cómo es, que cuáles son esas aflicciones, ¿sí? Entender por qué se pasan esas aflicciones y responsabilizarse a sí mismo de qué es lo que está creyendo. Sin lugar a duda, desde siempre, Dios es quien ha querido, quien ha buscado permanentemente, no es sino leer la Biblia y estudiarla, que nosotros, la humanidad, lo volteemos a mirar, que lo escuchemos, que hagamos como Él dice, para que ya no seamos más víctimas de Satanás. La víctima es la indefensa. Víctima es alguien que está indefenso, ¿sí? Eso ya se revirtió, hermano. Satanás ya no nos puede hacer víctimas. A los que creemos, Él es ahora quien debe obedecer. Pero el que no le ha creído es víctima de Satanás, porque tiene más poder que Él. ¿Y por qué yo digo que los que creemos no? Pues porque ya el mayor en mí, es mayor el que vive en mí que el que está en el mundo. ¿Quién vive en mí? El Espíritu de Dios. Y si usted estudia la Biblia se da cuenta que el Espíritu de Dios es quien levantó a Jesús de entre los muertos. Es quien puso orden cuando todo estaba desordenado. Es quien derrotó a Satanás en la cruz. Entonces, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice, es para nosotros cogerlo, vivir conforme a eso. Y pasamos de un estado al otro de inmediato. Pero hay que aprender cómo vivir en ese otro estado. Pasamos del control del pecado. Escuche, usted es controlado del pecado. ¿Usted cómo me va a decir a mi pastor que yo soy controlado por el pecado? Pues mira la soberbia que tiene. Usted está controlado por la soberbia. Pero es que yo no tengo soberbia. Y también tiene ira. ¿Pero quién le dijo a usted que yo tengo ira? Entonces también es mentiroso. Y todo eso es pecado. Entonces lo controla el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces pasamos de dejar que esto nos controle a controlarlo. Yo puedo controlarlo, yo no tengo por qué ponerme de mal genio. Yo no tengo por qué estar viviendo en amargura, ni en soberbia, ni nada de esas cosas. Porque, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la finalidad de que esas cosas estén allí y se permitan allí? Y usted las permite. Que trae la separación indefinida del hombre con respecto a Dios. Lo va separando de Dios. Y cuando esto pasa, entonces sucede lo más trágico que le puede suceder a una persona. Su fe se desvía a cualquier Dios que él mismo ponga en su mente o le impongan en su mente. Lo que podemos representar como igual a quedar caminando solo, sin guía, sin conocimiento, por un desierto, dando vueltas sin rumbo, sin protección, expuesto a toda clase de peligro en la vida. Es como similar a dejarse llenar la mente de cualquier clase de pensamientos, de ideas, de filosofías o ideologías. Es como exponerse a un peligro constante donde no hay paz, donde no hay amor, donde no hay seguridad, ni siquiera esperanza. La voluntad de Dios para usted es que usted aprenda a confiar en lo que Él es. Claro, hermano, piénselo. ¿Por qué en lo que Él es? Dios es quien todo lo puede. No hay nada que no pueda hacer Él. Dios es quien todo lo sabe. Él es la ciencia y la sabiduría, es la fuente de la sabiduría. ¿Sí?
¿Cómo no va a confiar usted en ese ser que ahora quiere que usted lo entienda y lo conozca como papá? Si usted es papá, está entendiendo lo que yo le digo. ¿Sí? El papá vela por sus hijos, vela por la seguridad, por la permanencia, por la estabilidad, por la economía, por la salud, por la protección, etcétera. Todo. Siempre lo ha demostrado, siempre ha querido que el hombre vaya por donde le señala, porque es la forma segura de vivir. Dios siempre quiere hacer las cosas a nuestro favor y por eso lo ha dispuesto todo. ¿Y sabe por qué lo ha dispuesto todo? Por amor a usted, por amor a mí. Personalícelo. Por amor a todo el mundo, pero usted es parte del mundo. Usted es parte de eso. Él derramó ese amor por usted. Amén. Entienda ese amor. Cuando usted entiende ese amor, hermano, usted va a reaccionar por amor, no por conveniencia, no porque le tocó, no porque eso es lo que hay que hacer, no porque no. Usted va a reaccionar como respuesta a algo supremo, a algo pleno, a algo que lo invade, lo llena. En el Viejo Testamento lo podemos ver con Abraham. El pueblo mismo de Israel, Abraham, pues obviamente cuando Dios lo llama, él era un hombre común y corriente y Dios lo llama, Abraham escucha, entiende que es Dios, lo reconoce, le cree y Abraham comienza a tratar de vivir como Dios le dice. Se equivocó varias veces, pero Dios no se equivocó y Dios lo corrigió y Dios lo trajo. Amén. Piensa en el mismo pueblo de Israel trasegando por el desierto, con Moisés, Josué, José, cada uno de los profetas. Piense qué hizo Dios con ellos. A todos ellos, de alguna manera, les señaló lo que debían hacer. Pero no solo les dijo, hagan esto, sino que también les dio provisión para todo lo que necesitaban y los demás pudieron verlo. Una historia chiquitica, la de Elías, por ejemplo. Recuerde que Elías, después de hacer todas estas cosas maravillosas, allá en el holocausto donde él clamó para que lloviera y después se incendiera esto y los otros, y se burlaba de los profetas de Balaam, que se desajaron a sí mismos porque no pudieron hacer nada. Y después de ver esa demostración maravillosa, y él sale a esconderse en una cueva porque oyó que la mujer del rey lo quería matar y entonces fuera a esconderse y acaba de ver el poder de Dios a favor de él, pero ahí se esconde porque una mujer le dijo que lo iba a matar. O sea, la mente humana. Y Dios lo alimentó a través de cuervos. No le faltó nada. De pronto Moisés, ¿cómo se llama? Elías querría estar en una mansión, quién sabe, depende del estrato en el que haya sido levantado. Pero no era lo que él quisiera, no era como él dijera, era porque Dios lo había dicho y era porque Dios le había dispuesto todo. ¿Sí? Váyase al Nuevo Testamento, a los discípulos. Jesús les dijo que tendrían tribulación, pero que podían confiar en Él, porque había vencido esas adversidades. Amén. Por eso es que usted lee a Pablo diciendo que de todas esas tribulaciones, de todas esas aflicciones, el Señor lo había librado. Pero hubo aflicción. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué confió Pablo? En que tú me libras. Y lo libró. En la gracia, o bajo el nuevo pacto, elaborado entre el Padre y el Hijo, del cual nosotros somos los beneficiarios, porque ellos hicieron un trato allí, pero ¿quién recibe el favor? Nosotros. Ese beneficio consiste en la renovación de nuestro carácter, que se da por la revelación de la palabra de Dios que nos da el Espíritu Santo, que es promesa del Señor Jesucristo, con el único fin de que aprendamos a entender y a conocer a Dios Padre y a Jesucristo. Y eso garantiza que tengamos una vida diferente, pero depende de si usted lo quiere, de si usted lo cree. Porque, hermano, Dios no lo va a obligar a que usted crea. Dios ya dispuso todo, Él ya hizo todo. Y tiene preparado el Espíritu Santo para aquel que no lo cree. Amén. Para aquel que todavía no tiene entendimiento. Pero si usted cree en lo que hizo Jesucristo en la cruz, y si no sabe lo que hizo Jesucristo en la cruz, pues yo le enseño si quiere, viejo, escríbame. Sí, pero lo que hizo Jesucristo en la cruz, todo fue para usted, beneficio suyo y todo aquel que crea.
Y cuando eso pasa, hermano, entonces Él garantiza que empiezan a suceder cosas aquí, no afuera, aquí. Amén. Yo no le estoy diciendo que usted entonces se le va a arreglar todo y las deudas van a desaparecer y su casa va a ser restablecida de inmediato. No, viejo. O sea, usted primero tiene que creerle a Dios y usted tiene que recibir, entender ese proceso, es decir, esa forma de vivir, amén, ajustarse, y Dios comienza a obrar a su favor. Y eso depende de cuánto usted cree y cuánto no crea. Entonces, si usted quiere eso, yo me refiero a la vida íntima, la vida personal, su propia vida, que es la que se va modificando. No depende de los demás, sino de uno mismo. Y al ir dándose esa transformación, la vida de las demás personas, conforme yo voy cambiando, se van beneficiando a la par. La ley consiste en la bondad de los hombres, y la gracia consiste en la bondad de Dios. Cuando alguien vive por leyes religiosas, por ley que solo fue para señalar el pecado, tratando de cumplir preceptos, mandamientos de hombres, normas para recibir bendiciones, para recibir de pronto la bondad de Dios, la aprobación de Dios, para llegar al cielo, pues el resultado es que no lo va a recibir porque el hombre viola hasta sus propias leyes. El hombre se traiciona a sí mismo. Usted mismo, ¿cuántas veces se ha traicionado? ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas que usted dice no debía hacerlo? Se traicionó. Así que si no cumple, pues no recibe. Porque cuando adquiere la conciencia de que no puede, ¿sí? Cuando usted se entera, no soy capaz, entonces ¿qué pasa? Muere. Porque recuerde que estamos hablando aquí específicamente de pecado. Y la ley para cubrir el pecado, la cual no existe. No hay ley que cubra el pecado. No hay ley que cubra las consecuencias del pecado. ¿Amén? Usted puede decir, no voy a robar más, y lo cumple, pero usted pensó mal, pero usted violó, pero usted robó, pero usted, etcétera, y ofendió, lo que sea. Y todo eso es pecado. O sea que finalmente se dice, sí, no pude robar, pero hice esto, mentí. Entonces fracasó. ¿Y qué viene después? Un estado mental. Un estado mental producto de esas emociones, de no sentirse capaz, de frustrarse, hasta que de pronto dice, ya no me importa. Pero ahí está. Ahí queda el gusanito, haciendo su trabajo. Y eso se llama muerte. Porque recuerde que estamos hablando de eso y no hay ley para cubrir eso. Entonces, cuando recibimos el amor de Dios, que se entregó en la obra redentora de la cruz, las bendiciones se reciben porque Dios las da y las quiere dar a todos, porque son conforme a su bondad y por amor a nosotros, no porque usted lo quiso, no porque usted se lo mereció, sino porque Él se lo quiere dar. Amén. Por eso la gracia dice que es un regalo inmerecido. Claro, usted no merecía nada, pero Dios se lo da y todo por amor. Él lo hace merecedor, Él. Y Él lo puede dar. ¿Por qué? Porque quiere y porque esa es su santa voluntad. Pero ¿cuál es la condición entonces, pastor? ¿Por qué no salgo de esto? Hay que creerle. Hay que creer a lo que dice. Vivir como dice, porque es así donde sea esa bondad de Dios se manifiesta. Hermano, mire, usted puede levantarse a las 4 de la mañana todos los días, sagradamente, y orar y de todo. Pero ¿cuántas veces usted hace cosas en el día que no son producto de ese amor de Dios que lo ha renovado? ¿Cuántas veces usted maldice, se queja? ¿Cuántas veces usted rechaza oportunidades? ¿Cuántas veces usted abusa? ¿Cuántas veces usted engaña? ¿Cuántas veces usted, etcétera? Yo no soy el juez de eso, es usted mismo. Usted tiene una conciencia. Acuda a su conciencia. Miren, en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10 del versículo 1 al 3. Esto es una cosa que debo tomar. Hebreos 10, 1 al 3 dice: la ley es sólo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran.
De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Paréntesis, ¿usted está haciendo alguna clase de sacrificio? ¿Voy a hacer ayunos para esto? ¿Eso es un sacrificio? ¿Dios le está pidiendo eso? Si eso le trae la perfección, sígalo haciendo. Pero si lo sigue haciendo es porque no lo ha traído. ¿Por qué? Usted está confiando en lo que usted hace y no en lo que Dios hace. Sigo. Pues los que rinden culto, ¿cuál es el culto? Te alabo, te bendigo, Señor. Tú eres para mí todo, tú eres mi amor, tú eres mi protector, mi Padre, mi guía, tú eres mi proveedor, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú eres todo en mi vida, Señor, y por eso te alabo. Este es el culto. Un reconocimiento a lo que Él es, una alabanza a lo que Él es. Y sigo, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya pasó, lo hizo Jesucristo en la cruz, usted no tuvo que hacer nada, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me sigo sintiendo culpable de pecado? Estoy diciéndole, tú no me purificaste, yo sigo siendo pecador, por eso tengo la culpa. Pero como usted no le cree a Dios, porque usted ve su humanidad, pero si usted le creyera a Dios, y cuando usted ve su humanidad, ve pecado, pero cuando usted se fija en Dios y usted le cree a Dios, usted comienza a verse como Dios y usted sabe que fue Dios quien lo purificó. Pero yo no, pero ¿le cree a Dios o no le cree? Entonces, si yo le creo a Dios, me enfoco en eso y cuando me doy cuenta, el pecado está debajo de mis pies. Versículo 3. Pero esos sacrificios que se hacen eventualmente son un recordatorio anual de los pecados. Entonces, cuando entramos en todos estos procesos religiosos y que tengo que hacer, esos son sacrificios. ¿De qué? De que usted es un pecador, pero no ha entendido que usted fue purificado de una vez por todas por Cristo Jesús en la cruz. ¿Cuál es su enfoque? ¿Dónde está su mirada? ¿Qué es lo que usted piensa de usted? ¿Está viviendo su vida o está viviendo la vida de Dios? Y decimos creerle a Dios. Entonces por eso hay que renovar la mente. Pero hermano, pero es que es muy difícil. Usted lo está haciendo difícil. O le cree a Dios o no le cree. Y Dios dice, usted es perfecto, entonces voy a verme como Dios me ve. Yo soy perfecto, yo no voy a pecar. Amén. Yo soy perfecto, yo no me veo arruinado. Yo soy perfecto, yo no me veo enfermo. Pero el cuerpo me dice está enfermo, pero yo no me veo enfermo. Dios dice que yo no. ¿A quién le voy a creer? ¿Al cuerpo o a Dios? A Dios que todo lo puede. Pero eso es como, hermano, eso es como ridículo. Bueno, pues si esa es su fe, entonces su fe es ridícula. Yo no. Yo creo así. ¿Usted, pastor, que mantiene enfermo? Pues sí, así soy yo. Esa es mi fe, es que lo que va a salvar es mi alma, no mi cuerpo. Mi cuerpo va a ser cambiado, entienda eso. Romanos 8, búsquelo. El cuerpo clama para ser redimido. Este cuerpo que ya está afectado, que ya está deteriorado, que está condenado a quedarse, gracias a Dios, Dios me va a librar de este cuerpo. Por eso digo gracias, porque mi alma está sana. Y si tú quieres que mi cuerpo esté sano en esto, lo vas a hacer. Pero Señor, yo dependo es de ti, no de mi cuerpo. Punto. Yo le creo a Dios. Entonces, estas escrituras describen muy claramente la diferencia entre vivir conforme a leyes tratando de ganar la bondad de Dios, la aprobación de Dios por medio de esfuerzos propios, contra la forma de vivir como Dios enseña, que es a través de su bondad, de su poder que recibimos por creer en su amor. Ese amor es la obra redentora de la cruz, que se hizo una sola vez y para siempre. Pero como dice el versículo 3, y estoy leyendo, recuerde que estoy leyendo ahí en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 3. Como dice el versículo 3, los demás sacrificios, cualquiera que se hizo o se haga, o se siga haciendo, solo es un recordatorio de la mentalidad con conciencia de pecado. Si usted piensa que usted tiene que hacer cosas para agradar a Dios, usted no ha entendido el proceso redentor en la cruz. Así de claro es, hermano. Y se lo tengo que decir. Cuando hay conciencia de pecado, entonces, escuche, conciencia de pecado. Sé que soy pecador, sé que soy pecador. Entonces, ¿cómo va a vivir? En condenación, porque ahí hay culpa.
porque hay separación de Dios, porque hay vergüenza, porque no hay libertad y el comportamiento sigue afectado. Y entonces el pecado, ¿dónde está? Permanentemente aquí. Pero cuando hay conciencia de santificación por lo que Él hizo en usted, entonces yo ya no soy pecador, yo soy limpio. Cristo me limpió, el pecado no gobierna mis miembros, yo ya no obedezco al pecado, y usted comienza a convencerse de esto, y eso es la renovación, y usted le va diciendo al pecado, oiga, no, yo definitivamente eso no es conmigo. Pero si es por la fe en lo que el Rey hizo por usted, por todos, entonces hay una conciencia de agradecimiento, de amor puro hacia aquel que lo hizo posible para mí. Vivo en paz, en seguridad, en un gozo que refleja esa seguridad de que ahora estoy en otra posición, que es la de dominar sobre el pecado. Amén. ¿Sí ve? La conciencia. Y entonces usted ya no tiene que decirle, Señor, quítame, Señor, quítame. Señor ya se lo quitó, agradézcale. Ya la muerte o la separación que usted tenía con Dios no es su preocupación, porque en su mente debe estar la verdad de Dios, que le dice que lo ama, que usted es hijo suyo. Mis pensamientos redundan en su verdad, no en lo que ven mis ojos. No camino por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento, camino por lo que creo. Y la fe no es un sentimiento. Y ese comportamiento comienza entonces cuando yo redundo en los pensamientos de Dios, en la verdad de Dios. Ese comportamiento comienza a reflejar esa verdad. Y usted comienza a verse diferente y los demás lo van a ver. Y empieza a desaparecer la depresión, la angustia, la amargura, el odio, la manipulación. Todas estas cosas, hermano, el querer que la gente haga como yo digo. Así, eso empieza a desaparecer. Ya empiezo a vivir mi vida responsablemente y no adjudicándole mis comportamientos a los comportamientos o las palabras de los demás. La vida que usted debe vivir es la vida de Dios que Jesucristo logró para usted. No lo va a lograr, ya lo hizo. Y a eso es lo que creemos. Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra paz que nos conduce a la gratitud hacia el Padre. Cristo nos enseña la verdad de Dios, que ahora somos hijos del Todopoderoso. No hay allí una mentalidad derrotada. Aquellos que están sufriendo con alguna condición médica en sus cuerpos, síntomas de cualquier clase, yo le pido que le crea a Dios ahora, hermano, porque la obra en la cruz le puso final a esa enfermedad, a esa condición física. Padre, yo te doy gracias por los que me están oyendo y todos aquellos que te están creyendo, Señor. Tu palabra dice que ella es medicina a nuestros huesos, que tu palabra, Señor, sana mi cuerpo. Todo esto lo lograste en la cruz, Señor, a través de Jesucristo, por amor a mí, a ellos. Por su justicia, Señor, por tu justicia tú lo lograste. Por tu poder tú lo hiciste. Por eso ahora yo hablo sobre ellos vida. Hablo a ese cuerpo enfermo vida en el nombre de Jesucristo. Vida a esos huesos débiles, a esos músculos deteriorados, a ese organismo, a cualquier sistema dentro de ese cuerpo. Le hablo vida, vida, palabra de Dios. Cristo sanó este cuerpo, cada órgano, cada célula, en el nombre de Cristo Jesús. Estos cuerpos están siendo restaurados ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Y en ese mismo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le digo a esos cuerpos que reciban la palabra de Dios. Por su llaga usted ha sido sano, para que se comporten sanos. Le digo a la depresión, a la ruina, a la ira, a la murmuración, a la ansiedad, a la angustia, a la soledad, al egoísmo, sale de sus mentes, salen de sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Usted no está recibiendo mis palabras, usted está recibiendo la voluntad de Dios ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no está bajo condenación, usted ha sido hecho libre de la condenación. El pecado ya no gobierna en su mente ni en sus miembros, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted está bajo el amor de Dios que lo nutre y lo hace una nueva persona. Usted ha nacido para obras maravillosas, llenas del amor de Dios, y por eso no debe temer a nada. Esas obras no son para ganar la bondad de Dios, porque ya la bondad de Dios está a su favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo manténgase en la verdad de Dios y no vuelva a la esclavitud del pecado. Mi querido amigo, si usted no ha hecho a Jesucristo su Señor y su Salvador, solo quiero orar por usted. La Biblia dice que solo por fe, por gracia, solo por Jesucristo hay salvación. No es por lo que usted haga, sino por su amor. Ore conmigo si quiere. Solo extienda sus manos a Dios, no hacia la pantalla, no hacia mí, yo no tengo eso. Yo no soy Dios, hasta a Dios, ahí está Él. Abra sus manos, reciba lo que Dios le está dando ahora. Yo sé que el amor de Dios está siendo derramado en sus vidas. Y solo hable, dígale: Señor Dios, yo creo en lo que he oído. Y lo que he oído es que tú me amas, tanto que diste la vida de tu Hijo para que yo viviera en abundancia. Creo que tú me limpiaste de toda maldad, me apartaste del pecado. No voy a creer a mis ojos, no voy a creer a mis sentidos, voy a creer a tu palabra. Tú me limpiaste de toda impureza. Reconozco que solo por tu Hijo Jesucristo puedo llegar a tu presencia. Y por eso ahora oro, Padre. Haz en mí y en la persona que me está escuchando, haz vida tu plan. Dale nuevos pensamientos y la paz que necesitan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano, gloria a Dios. El Señor mira su corazón. ¿Qué hay en él? Límpielo. Límpielo con su verdad. Hermanos, como siempre, si tiene algo, una inquietud, quiere escribirnos, alguna cosa, pues ahí le dejo nuestra dirección de correo. Manejamos esto con mucha discreción. Yo digo manejamos y lo manejo soy yo. Esto no se distribuye a nadie, no compartimos nuestros datos con nadie. Solamente para enviar información de la iglesia, prédicas, cosas, meditaciones. Y solo demos gracias a Dios, y si nos puede ayudar, esta es la manera de hacerlo. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios, porque seguimos en tu presencia y ahí estaremos por siempre. Por ese amor incalculable, ese amor grande, poderoso, Señor, manifiesto, y que lo vemos a diario, Padre, cuando queremos mirarlo. Abre nuestros ojos para que podamos ver tus maravillas. Abre los ojos de aquel que está confundido. Quita vendas, Papito Dios, solo tú lo puedes hacer. Yo he hablado de ti, Señor, y solo pido que tú, Señor, gobiernes en la mente de todos los que escuchan tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los guarde como siempre y los siga guiando en su luz. Amén.